En jueves eucarístico celebramos la Eucaristía. Ya al principio pedíamos al Señor que permita que nuestros corazones, nuestras intenciones, nuestros hogares, nuestras familias, nuestros matrimonios, cada uno de nuestros hijos en particular, quede tatuado a la custodia en la que hoy adoraremos a Jesús, pan vivo, bajado del cielo en espíritu y en verdad. Y que a su vez su amor quede tatuado también en nuestro interior, en nuestro corazón, para que como hostias vivas podamos salir a la calle y aún sin hablar, hablemos de las maravillas del Señor. Demos un testimonio de vida congruente y podamos convertir almas, siempre y no por egoísmo, pidiendo al Señor que se encargue personalmente de la gente que amamos más. La liturgia de la palabra de hoy es muy hermosa. Seguimos en la primera lectura de la carta de los Hechos, la lectura que empezamos ayer, ese primer sínodo, ese primer concilio que la Iglesia realiza. Ya conocemos los detalles. Los gentiles comienzan a convertirse, los paganos. Lógicamente no son el pueblo judío, no son el pueblo elegido, no tienen las mismas costumbres ni las mismas tradiciones, no conocen del todo la ley de Moisés y no la cumplen porque no es parte de su realidad. Al convertirse los judíos fariseos, que también se habían convertido a Cristo, pretenden que estos paganos cumplan en todo con el Antiguo Testamento, con todos los preceptos del Levítico, con todos aquellos 600 y tantos mandamientos y unos cuantos más. Porque era el Antiguo Testamento más todas las tradiciones que poco a poco se iban añadiendo. Sin embargo, Pablo no piensa igual y otros tantos no piensan igual. ¿De verdad tenemos que hacer que los paganos se circunciden, por ejemplo, si no conocen eso, ni lo creen, ni les dice nada? No es parte de su historia, ni de su cultura, ni de su religión, ni de nada en su vida. Y tienen que hacer todo de verdad como el pueblo judío. Para convertirse a Cristo hay que ser judío, era básicamente la pregunta. Ellos presentan sus inquietudes. Pedro es quien toma la palabra primero. Pedro es el Papa, lógicamente, y toma primero la palabra y expresa su testimonio de vida, cómo él por el mismo Dios fue invitado a la casa de Cornelio, lo que en esa casa sucedió, cómo los gentiles se convirtieron. Él da ese testimonio. Sin embargo, hay que apuntar que Pedro, a pesar de esa experiencia, a él le costó un poquito más entender este signo. Lo aceptó, lo creyó, lo cumplió, pero sí le costó. Como para decirnos que está bien, que podemos pensar, que no tenemos que tragar entero, que podemos no estar de acuerdo, pero al final siempre tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios, sobre todo en las cosas en las que no estamos de acuerdo. Pablo entonces expresa con todo su poder lo que ellos vivieron, igual que Bernabé, como si el Espíritu Santo descendía, como si eran bautizados y se llenaban con los 7 dones de ese Espíritu. Bueno, lleguemos a un acuerdo después de muchas horas de discusión, quizá fuerte, de oración con poder, de invocación al Espíritu, de silencio, de penitencias y sacrificios, mucho tiempo, no fueron 2 minutos, 3, muchas horas. Lleguemos a un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo real al que tenemos que llegar? Van a decirnos. Por eso, a mi parecer, no hay que molestar a los gentiles que se convierten a Dios, o sea, que se hacen cristianos, que vienen a participar de la iglesia primitiva, de la iglesia verdadera, de la iglesia católica. No hay que molestarlos. Basta escribirles que cumplan estas 3 cosas. Resumen:
No vamos a pedirle que se hagan judíos. Vamos a pedirle que dejen todas las malas costumbres que tienen como paganos. Todo lo que les impediría conocer y cumplir bien con la voluntad de Dios. Para eso no tienen que hacerse judíos, tienen que sacar de su corazón todo lo malo, todo lo dañado, todo lo podrido. Y en resumen serían unas 3 cosas nada más. Basta escribirles que no se contaminen con la idolatría, porque eso, los paganos eran expertos en la idolatría. Muchos dioses falsos y muchos dioses inventados, hechos por ellos mismos. Por eso eran hechura de manos humanas. Idolatría no, de ninguna manera. Si quieren seguir a Cristo, no a ningún tipo de idolatría. Esta traducción va a decir no a la fornicación, pero dice no a las uniones ilegales. Y se refería a que en aquellos tiempos podían encontrar entre los paganos matrimonios entre hermanos, padrastros, hijastros, todo ese tipo de cosas feas y abominables y otras cosas más. No a ningún tipo de unión ilegal. Macho y hembra los creó el Señor, es lo que en fin de cuentas están diciendo. Que no coman sangre de animales estrangulados, porque los paganos creían que había un alma humana, un alma animal, un alma vegetal, y que si te comías al animal, te comías su ánimo, lo que le daba vida. El alma animal te la comías y te convertías un poco en ese animal. Eran supersticiones. Pues no a ningún tipo de superstición. No porque la carne inmolada a los ídolos sea pecado, sino porque escandaliza, va a decir San Pablo. Si los paganos se abstienen del pecado al que están acostumbrados, dejando la idolatría, las uniones ilegales y dejar de comer carne inmolada a los ídolos y la sangre que para ellos es vida, pero vida animal, alma animal, entonces no hay ningún problema en que sigan los postulados de la fe verdadera. No tienen que circuncidarse. San Pablo va a decir, mejor circuncídense el prepucio del corazón. Saquen del corazón toda la basura, todo escombro y todo pecado, para que puedas conocer al Cristo vivo, seguir al Cristo vivo, cumplir con lo que ese Cristo puede, caminar en santidad y lo que decimos siempre, que es el fin último, salvarte, ayudar a salvar a otros. Fue el primer sínodo, el primer concilio de la Iglesia, el concilio de Jerusalén. Quizá no cumplía con todos los requisitos, pero ahí fue esa primera gran reunión y grandes acuerdos, siempre por el bien de las almas. Por eso cantaba el Salmo, en el Salmo 95, canten las maravillas del Señor a todas las naciones, porque desde el Antiguo Testamento ya se venía hablando de eso, de que el Señor abriría las puertas de la buena noticia aún a los pueblos gentiles. El Evangelio es breve, es casi la conclusión del discurso de despedida. Ayer decía, yo soy el tronco, ustedes son las ramas, una rama que no permanece pegada al tronco no puede dar fruto, será cortada, echada al fuego, y una rama que dé fruto será podada, para que no nos llenemos de nosotros mismos, no seamos soberbios, será podada para que dé nuevos y mejores frutos. Hoy, ¿qué dice? Como el Padre me ha amado, la medida del amor es amar sin medida, como el Padre amó a su Hijo y como nos ama a nosotros. Como el Padre me ha amado, así les he amado yo. Y si quieres amar de esa manera, la consigna, tienes que permanecer en mi amor, sin fanatismos de ninguna clase. Tienes que permanecer en mi amor. Y permaneces en mi amor si guardas mi mandamiento, porque yo permanezco en el amor de Dios, porque en todo fui obediente a mi Padre y hasta la muerte, y una muerte en cruz si quieres. Yo permanezco en mi Padre, yo permanezco en su amor. Y les he hablado de esto con una razón, para que mi alegría esté con ustedes. Sí, recordarán la mañana de la resurrección. La paz sea con ustedes, decía Jesús.
Y en cuanto recibieron la paz que Dios da y que el mundo no puede quitar, sus corazones se llenaron de alegría. Pues el católico práctico que se alegre de serlo, tiene que ser un católico alegre, gozoso, lleno de esperanza, feliz, que quien lo mire, algo de Dios siempre pueda ver. Porque esa alegría es lo que te va a permitir llegar a la plenitud. Y la plenitud es heredar esa mansión con duración de vida eterna. Que el Dios amor venga con poder sobre ti, tu casa, tu familia. Que escuche tu plegaria de esta mañana, tus oraciones. Que atienda tus necesidades. Que te arranque del corazón todo pecado, todo paganismo, toda idolatría, todo lo inmoral, todo lo que va en contra de su poder y de su misericordia. Que por ti experimente y exprese compasión. Que te mire, me mire, nos mire, así como ovejas sin pastor, y venga a pastorear nuestra vida por los caminos de la santidad, a acurrucarnos contra su corazón, allí guardarnos para que permanezcamos unidos a su amor, cumpliendo con su voluntad y esperando en el cumplimiento de todas sus promesas. Busca primero el reino de Dios con su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura.